¿Viste? Hola, Hola, estamos esperando unos minutos que ingresan personas para comenzar. Bueno, no sé si estamos en qué horario, cuánto pasó de las 16 horas, son 16:10. Acá está ingresando alguien más. Bien, después lo pone Joaquín Bullo, no te preocupes, más tarde. Hay otra persona que está ingresando, son 16:10, ¿no? ¿Me dijiste? ¿No? Y 11. Bueno, esperamos un minutito más y ya comenzamos. Yo no me encuentro acá. ¿Por qué? Bueno, pregunto si podemos dejar la pantalla solamente con la persona que en el momento esté hablando. Ah, ¿se puede dejar así? Ah, bueno, entonces, si les parece, vamos a comenzar. Sigue entrando gente, pero vamos entonces a comenzar esta presentación en el día de hoy. Siempre les doy la bienvenida a quienes estén acá y les explico que esta actividad de hoy está dentro del programa de formación continua que realizamos desde nuestro grupo de trabajo Derechos, Discapacidad y Enfermedades Raras de la Sociedad Interamericana de Psicología. Habitualmente yo primero me presento y me describo. Yo soy Susana Grosso, fundadora y coordinadora de este grupo de trabajo que nació en esta sociedad interamericana, que la conocemos como SIP, es Sociedad Interamericana de Psicología, que es la sociedad históricamente más antigua en América, en psicología, tiene más de 70 años, creo que 73, y reúne más de 25 países de Latinoamérica y del Caribe. Y yo soy psicóloga, soy la fundadora y la coordinadora de este grupo, que nació a partir de mi propia situación como profesional y como caso un poco testigo, dado que tengo una discapacidad visual, y por ello, no solo en este caso por mí, sino para acostumbrarnos y complementar con los criterios de accesibilidad. Me describo, soy mujer, grande, digo de años, no de tamaño. Tengo el cabello castaño por los hombros, color tostado, algo así, castaño. Estoy sentada con un suéter, un saco rojo,
eh, y soy de tez blanca y estoy sentada en mi escritorio. Y hoy vamos a tomar uno de los temas, como habitualmente hacemos en nuestro grupo de trabajo, que somos más de 20 profesionales de psicología de distintos países de Latinoamérica, el Caribe y de España. Vamos rotando temáticas que hacen a este enorme campo de trabajo, como es nuestra intervención como psicólogos en todo lo que hace a la temática de discapacidad y en particular también, y ahora con mucha más relevancia, a las enfermedades llamadas en Argentina poco frecuentes, enfermedades raras llamadas en general en el mundo, o bien minoritarias o huérfanas, cambia la terminología según otros países. Y digo ahora porque aprovecho un minuto para informar para quienes no lo saben que el año pasado hubo una resolución en la Organización Mundial de la Salud, la resolución número 78, que fue un hito histórico en lo que hace al paradigma de salud y a las prestaciones de salud en el mundo, en el cual se estableció una resolución que incorpora las enfermedades raras, así llamadas internacionalmente, dentro de la obligatoriedad que interpela e insta a todos los países del mundo a iniciar un plan global de 10 años en el cual se aborde todos los aspectos inherentes a las personas con enfermedades raras, a sus cuidadores familiares, a los investigadores, las industrias y todos los prestadores vinculados con esto. Solamente digo dos datos para que tengamos noción de la dimensión de por qué se incorporó después de tantos años este plan de acción mundial. Porque en el mundo se estima que hay más de 350 millones de personas que tienen enfermedades raras o poco frecuentes. Se calcula estimativamente que existen más de 10.000, ¿sí?, identificadas, con lo cual estamos hablando de una dimensión inmensa, totalmente casi desconocida en general para el equipo de salud, y dentro de eso, no solamente para los profesionales médicos, genetistas, etcétera, sino mucho más aún para los psicólogos. Por eso también este tema aborda una temática tan importante. Fuera de esto, hoy tenemos el gusto y el honor de contar con una colega de Argentina, en este caso, nosotros cuando hacemos la presentación todos los meses, después de nuestra reunión mensual, el segundo sábado de cada mes, cada uno de nosotros o nosotras, desde sus lugares, desde su especialidad, desde su país, desde su expertise, hace una presentación, les decía, en este enorme campo de trabajo y de intervención que es inherente en la prioridad al abordaje psicológico y que en general no tenemos casi trabajos, no hay casi profesionales, menos aún especialistas o expertos y menos aún una disciplina sistemática formalizada. En este caso, la tenemos a la licenciada Cristina Sol Sar, que es una colega de Argentina, de Córdoba, que va a tomar una temática que hasta ahora no nos hemos dedicado de manera específica y que tiene una gran expertise. Así que con mucho cariño y entusiasmo la quiero presentar para que ella comience con esta exposición sobre esta temática que hace a diversidad, neurodiversidad y diversidad funcional, experiencias que tenemos necesidad de saber y de conocer. Cristina es licenciada en psicología, es especialista con un diplomado en lo que tiene que ver con trauma, no sé si lo voy a decir correctamente, con trauma por violencia y abuso, maltrato, trata de personas. Y además es diplomada en una especialidad que pocos psicólogos tenemos y conocemos, que es psico-neuro-inmunoendocrinología. Ella va a explicar un poco más, pero esto hace a una concepción integral, sistémica, de la comprensión del concepto de salud, de enfermedad, de cuidados y de cómo repercuten las situaciones de impacto emocional en la vida, en el equilibrio tan delicado
Bueno, ella va a tomar esta temática. Cristina es docente y es investigadora y se ha dedicado mucho a esto en la Universidad de Córdoba y tiene una larga experiencia en lo que hace a estas temáticas, en particular en trauma, en abuso y especialmente en lo que tiene que ver con la repercusión y el impacto emocional que esto genera vinculado con las personas con neurodiversidad, con discapacidad y con enfermedades raras o poco frecuentes. Así que es un lujo y es un gusto tenerla hoy a Cristina con nosotros para aprender de esta temática que ella reúne con tantas especialidades y muy poco incursionada y con pocos colegas que tengan la expertise que tiene ella. Así que Cristina, muy bienvenida y un gran gusto que estés acá para escucharte y aprender de vos. Ella va a hacer una presentación durante media hora, 20 minutos, veremos, y después vamos a dejar al final un espacio para el intercambio y las preguntas, para poder abrirlo con todos ustedes. Gracias por estar acá y Cristina, adelante, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Susana. Gracias por la presentación. Bueno, para todos soy Cristina y voy a compartir Más fuerte, pantalla. por favor, Cristina, más fuerte. Sí, voy a compartir mi pantalla si me permiten. Em, ¿Me escuchan bien? Sí, sí, yo te escucho bien. Perfecto. Bueno, un segundito, así puedo compartir mi pantalla. No sé si querés agregar algo más a mi presentación. No, creo que fue súper completa. ¿Se está compartiendo ahí? ¿Se puede ver? Todavía no, está en proceso, porque estábamos con algunos inconvenientes técnicos. Bueno, avísenme cuando se vea. Todavía no. Ahí está. Bárbaro. Ahora Bueno, entonces, ¿se me escucha bien? sí, Ok, bueno. Entonces, lo que aquí tenemos es un título que básicamente pone en tensión estos dos conceptos, neurodiversidad y diversidad funcional, ¿no? Y en general el ha volumen está un habido, poco bajo. ¿se escucha? ¿Podés subir el volumen, Cristina? Lo tengo al máximo. Ah, ¿Será Sí se bueno, esto? escucha, sí se Ok, escucha. se escucha, bueno, pero muchas sí. gracias. Entonces lo que compartí era que estos dos conceptos se han cruzado, han generado confusión y están en tensión, ¿sí? Puntualmente por em, el conflicto con el modelo desde el cual se abordan, ¿sí? Históricamente, siempre las diferencias en relación al desarrollo de una persona, a cómo se, cómo evoluciona su crecimiento y su desarrollo, siempre fue estudiada desde el modelo médico, ¿sí? Digamos, resaltando los déficits. El concepto de diversidad funcional tiene que ver con un enfoque de derechos, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Es básicamente esto, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el objeto de estudio? El enfoque, la relación y el alcance, ¿sí? Entonces, principalmente la neurodiversidad viene desde las neurociencias y del activismo autista, ¿sí? Ya vamos a ver en qué se diferencia, por ejemplo, una neurodiversidad con una diversidad funcional con discapacidad, ¿no? Este, la diversidad funcional, el concepto, viene del movimiento social de discapacidad, ¿sí? Entonces, no toda, casi toda, pero no toda neurodivergencia genera discapacidad. La única que no siempre, porque en general sí, son las altas capacidades, ¿sí? Las altas capacidades es un tipo de neurodiversidad, como vamos a ver, como es el TDA. Pero el movimiento social de discapacidad habla
y propone el concepto de diversidad funcional. No todos funcionamos de la misma forma, por lo tanto, a no todos nos sirve la forma de acceder a los objetos, a los servicios, a la vida en general, como Susana justamente en nuestro grupo de trabajo habla. ¿M? Justamente el adaptar el entorno viene de la discapacidad, del concepto de discapacidad, pero también a veces genera confusión, que esto lo vamos a ver porque la Organización Mundial de la Salud es quien después propone una forma de determinar esto, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que van a definir a una persona como con discapacidad o diversidad funcional o discapacidad? ¿M? Entonces, el origen del concepto de neurodiversidad viene de las neurociencias y del activismo autista. Y la diversidad funcional viene del movimiento social de la discapacidad. ¿A qué se van a dedicar? Uno va a enfocarse en estudiar, difundir, trabajar sobre la variabilidad neurológica. No todas las personas entendemos y procesamos la información de la misma manera. Y esto impacta también de diferente forma en nuestros cuerpos. ¿M? Porque para un neurotípico, que sería una persona, entre comillas, normal, o sobre aquella que el concepto mm, médico ha dicho, esto es lo normal y esta es la falta en relación a esto, que sería lo estereotipado como normal, entonces sobre esto es donde van a decir, no todos procesamos, no todos entendemos, no todos necesitamos ni percibimos como un neurotípico. ¿M? Por dar un ejemplo, la luminosidad. ¿Sí? Acá estoy refiriéndome a la neurodiversidad. Por ejemplo, una persona autista no necesita, hablemos de una persona em, con altas capacidades. Una persona con altas capacidades que no tiene discapacidad sensorial puede tener muy alta sensibilidad a la luz. Y entonces los entornos que no se adaptan o que están adaptados solamente a un tipo de personas, esto sería lo opuesto a lo que pasa con Susana, por ejemplo. Susana tiene una discapacidad visual, le cuesta ver, entonces necesita que el entorno se adapte y sea amigable con su necesidad. Porque si, por ejemplo, la pantalla no, ella contó, para las personas que no ven, ella dijo al principio cuando se presentó, yo soy grande, no de tamaño, tengo cabello castaño, y se describió de tal manera que una persona no vidente pudiera verla con claridad. A una persona, por ejemplo, con alta sensibilidad sensorial, que es una persona que tiene una discapacidad orgánica y que la luz le genera muchísimo malestar, imagínense entrar en una sala de conferencias, imagínense todas las luces dicróicas, le cuesta muchísimo ver, le genera muchísimo malestar, ¿no? Tiene que hacer un esfuerzo importante. Y esto del esfuerzo lo voy a mencionar muchas veces porque estamos hablando de sobreadaptación orgánica, ¿sí? Un organismo expuesto a este nivel de exigencia, y estoy hablando de solo una cosa, o que tiene alta sensibilidad con los sonidos, por ejemplo, como en el caso de los autismos, este, ir a un centro, por ejemplo, a una ciudad muy ruidosa le desgasta muchísimo y vuelve después de estar media hora quizás o un rato expuesta a esa contaminación sonora, vuelve y tiene un día o dos para recuperarse. ¿M? Entonces el objeto, volviendo al cuadro de la neurodiversidad, es visibilizar la variabilidad neurológica, aprender sobre ella, estudiarla, entender. ¿M? ¿Qué es esto de que no todos percibimos, no todos los sistemas nerviosos funcionan igual? La diversidad funcional se centra en las diferencias en las capacidades funcionales, ¿sí? Todo el mundo puede tener una computadora, pero si no veo, necesito una computadora que me describa lo que está sucediendo en esa pantalla, ¿sí? O si no puedo utilizar mis manos,
necesito poder darle comandos con mi voz a esta computadora, ¿sí? Para que esta computadora, o que me siga la vista. Si yo bajo mis ojos, que haga de scroll, que sea la ruedita del mouse, que no puedo mover con mis manos, ¿sí? Hasta acá tiene un poco de sentido lo que voy compartiendo, ¿se entiende? Se Ustedes abran los entiende. micrófonos. Gracias. Abran Sí, los gracias. micrófonos. Genial. Porque la idea de esto es que sea un tantito interactivo, ¿sí? En todo lo que se pueda, no un tantito. El enfoque de la neurodiversidad, ¿dónde está? En la identidad y la diversidad cognitiva. Esto es y esto se llama así y tiene estas características. En la diversidad funcional está enfocado en los derechos y accesibilidad. Como una persona, por ejemplo, que tiene estrés postraumático y el estrés postraumático está definido por la OMS como una discapacidad, no puede acceder todos los días, por ejemplo, hablando de un adolescente, a clases. ¿Por qué no puede? Porque su miedo no le deja salir de su casa. Entonces, ¿cómo adaptamos la escuela para este adolescente con estrés postraumático? Y digo adolescente con estrés postraumático, pero es uno de los traumas, digamos, que vamos a encontrar mucho, porque justamente si hay algo que dejan las violencias, son traumas, son golpes, son fracturas en nuestro sistema nervioso. ¿M? No solamente en el sistema nervioso, en el resto de los sistemas también. Pero entonces, o lo tomamos como normal, ¿m? Por ejemplo, las infancias que han sufrido maltrato y que después de grande le cuesta socializar de alguna manera, ¿no? Entonces, acá hay una pregunta interesante que uno puede plantearse, que es hasta qué punto se lo invisibiliza por frecuente. ¿M? Cuando dejamos de prestar atención a algo solamente porque está demasiado socializado, demasiado naturalizado. Volviendo al cuadro, la neurodiversidad, ¿qué relación tiene con la patología? Bueno, la cuestiona. No es que haya una patología en una persona, por ejemplo, con TDA. Su cerebro procesa diferente, ¿sí? Su cerebro no tiene las mismas condiciones, por ejemplo, para la inhibición de impulsos. Funciona estructurado de otra manera. La forma en que percibe la información incluso es distinta. No es secuencial, ve todas las ventanas abiertas a la vez, por dar un ejemplo. La diversidad funcional cuestiona el concepto de discapacidad. No es que no soy capaz, es que si las cosas estuvieran adaptadas, si el entorno estuviera adaptado, yo podría funcionar como cualquier otro. ¿Sí? Entonces, en lo que respecta al alcance o hacia dónde apunta, el concepto de neurodiversidad habla de lo cognitivo, de lo neurológico, ¿sí? Del sistema nervioso. Y la diversidad funcional habla de lo físico, lo sensorial y también lo cognitivo. Quizás ahí es donde los conceptos entran en tensión y generan confusión muchas veces en términos de o donde la psicología, como este grupo nos convoca, ¿no? Presta para que el concepto de ambos conceptos, perdón, no sean claros. ¿M? Bien. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, ¿qué entra? Ay, ¿por qué se fue? ¿Qué es considerado? Bueno, ¿qué es considerado una neurodivergencia y qué es considerado una discapacidad? Dentro de las neurodivergencias están las altas capacidades intelectuales, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, el autismo o el trastorno de espectro autista, las dislexias, discalculia, disgrafia, dispraxia, ¿m? El síndrome de Tourette y las personas que tienen trastornos del procesamiento sensorial. Pueden ser personas altamente sensibles o hiposensibles. Y dentro de las discapacidades
¿sí? A diferencia de las neurodivergencias, están las discapacidades sensoriales, como por ejemplo puede ser em, la pérdida parcial o total de la visión, la auditiva, cualquiera en relación a los sentidos, ¿no? La, la pérdida total o parcial de la audición o la sordoceguera, ¿no? Que es una discapacidad múltiple. ¿M? Dentro de las discapacidades después físicas o motoras están la lesión medular, las amputaciones, la parálisis cerebral, enfermedades neuromusculares, por ejemplo. ¿M? Dentro de la discapacidad intelectual está, por ejemplo, en realidad no es que se diferencien por nombre, están diferenciadas por intensidad, como severa, moderada, leve, y es discapacidad intelectual. Y acá es interesante porque las discapacidades psicosociales quizás es donde hay una zona gris. Lo tengo como una enfermedad, como una discapacidad. Bueno, sí, afecta la funcionalidad, sí. Y acá es donde interviene justamente la OMS con su criterio de clasificación que vamos a ver después. Pero, por ejemplo, el trastorno bipolar grave, la esquizofrenia, la depresión severa, mayor, la depresión mayor severa, perdón, generan discapacidad, pero también el trastorno de estrés postraumático complejo. ¿m? El trastorno de estrés postraumático complejo se diferencia del no complejo por la continuidad. Una persona expuesta al trauma de forma continua en el tiempo desarrolla eh, TPT complejo. O puede ser que ha sido traumatizada muchas veces, en varias oportunidades, en casos graves. Les voy a contar más adelante, en el momento de compartir, digamos, experiencias. Uno en particular, un caso de Colombia, de Bogotá, de una mujer que estuvo cuando se rompió el dique y la llevó el aluvión. Pero esta mujer ya había pasado por una traumatización compleja previa, ¿no? En su infancia y adolescencia. Y la discapacidad orgánica o visceral, por ejemplo, tenemos la insuficiencia renal crónica, la artritis psoriásica y la fibromialgia, ¿no? Y aquí tendremos que incluir también a la artritis reumatoidea, ¿no? Aquellas que son autoinmunes. ¿No? ¿Hasta vamos bien? ¿Alguna pregunta que surja? No, solamente si todas se escuchan como entrecortado. ¿Se escucha como robótico? Sí, No, sí se como cambió la voz. entrecortado. Ay, Esto no se escuchaba bien. Solo hace como un párrafo, digamos. ah, bueno, esto puede ser porque ya va a pasar. Esto suele hacer, creo que mi computadora cuando toma muchos recursos a la vez. Sí, Mm. ¿Se puede entender algo o cuesta entenderlo? sí se entiende. Sí, se escucha un poco entrecortado, pero sí, Cristina, cualquier cosa te decimos. Si se aumenta el Bueno, problema de... gracias. Adelante, sí. Va, gracias. Bueno, acá lo que tenemos es una imagen, digamos, del cuestionario para la evaluación de discapacidad de la Organización Mundial de la Salud. Se llama WODAS. Tenemos uno largo que lo administran los profesionales de la salud y tenemos este que es autoadministrable, ¿sí? Y tiene que ver, la persona, digamos, responde cómo la funcionalidad en su vida ha sido afectada por alguna condición de salud, ¿sí? ¿Qué dificultades enfrenta debido a condiciones de salud? ¿M? Y habla de los últimos 30 días, pero por ejemplo tiene cosas como aprender tareas nuevas, estar parado durante periodos de tiempo como 30 minutos, cumplir con los quehaceres, escuchar, salir de la casa, asistir o hacer las tareas cotidianas, ¿no? O que antes hacía.
¿Mm? Por eso, por ejemplo, hablando del trastorno de estrés postraumático, se considera como discapacitante. ¿Mm? Entonces dice, condición de salud se refiere a una enfermedad u otros problemas de salud de corta o larga duración, lesiones o problemas mentales o emocionales u otros, Cristina, ¿no? perdón, un poquito más lento y más fuerte. Vamos a escucharte mejor, ¿puede Bárbaro. ser? Sí, cómo no. Así, en ese tono. A Ahí ver, está. ahí está, dale. Fantástico. Ahí. Bueno, seguimos entonces. Entonces, este es el criterio de la Organización Mundial de la Salud y se refiere a la interferencia de esta condición de salud en las tareas de la vida diaria, como estar de pie, como tender la cama, como cocinarse, como salir de la casa, como tomar un colectivo o un bus. Y acá es donde confluye un poquito lo que quería compartir, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, sea neurodivergente o tenga una discapacidad funcional, tiene que adaptarse a su entorno. El entorno, como ambiente, pensemos en esta persona como un organismo vivo completo, ¿sí? Tiene que adaptarse a su ambiente continuamente. Si uno piensa en la historia de la evolución de la cultura fue para adaptar el ambiente y el entorno al ser humano. Acá tenemos un grupo de seres humanos que tienen que adaptarse al entorno creado por una mayoría neurotípicos, que está muy bien, pero que no pueden percibir, a menos que haya trabajo que les explique, no pueden percibir como percibe una persona con una discapacidad o con una neurodivergencia, ¿sí? Este estrés crónico, esta sobreadaptación, si uno lo suma al trauma, va a generar más traumatización, ¿sí? Y una persona que quizás vive con cierto nivel de estrés y está en equilibrio, la sobrecarga puede llevarlo a un desequilibrio a ese organismo y ese organismo puede comenzar a enfermarse. ¿De qué manera? ¿Sí? Si acá hablamos de un organismo que se sobreadapta, se sigue sobreadaptando, hay más exigencia del entorno, se sigue adaptando hasta que ya no puede más. ¿Sí? Esto de estar sobreadaptándose la lleva a esta persona a estar hiperalerta continuamente, a que su sistema nervioso esté continuamente activado buscando dificultades. Acá dice sí, activación del sistema de amenaza, porque nuestro sistema nervioso está dividido, digamos, o tiene tres funciones. La de corregular o eh, estar en contacto con otros mamíferos, seres humanos, la función de protegerse, de defenderse y también la de huir para proteger su vida. Cuando no está en modo calma, está en modo hiperactivación, tanto para defenderse, luchar o para huir. O si no puede implementar ninguna de estas formas de defensa, claudica, ¿no? Se apagan, se bloquean. En la naturaleza, por ejemplo, en los mamíferos vemos que se quedan como hasta el muertito, diría un paciente mío, ¿no? Anulan la acción. ¿Mm? ¿Esto que genera? Que aumenta el cortisol. Está súper socializado lo que hace el cortisol, la adrenalina. El cortisol en sí es neurotóxico, ¿sí? Lo necesitamos para bloquear ciertas funciones cuando estamos en modo lucha o huida, pero si se prolonga, nuestras neuronas que necesitan, cada vez que están aprendiendo y se extienden y crean conexiones y generan redes,
cada vez que necesita cristalizar, consolidar esas dendritas, esas extensiones, no lo puede hacer. Esto afecta directamente a la memoria, por ejemplo, y el aprendizaje. ¿Mm? Y las citoquinas inflamatorias, ¿sí? Tener un cuerpo inflamado con un sistema inmune listo para defenderse, aparte de la inflamación que uno puede observar en un cuerpo, genera neuroinflamación. Esta neuroinflamación, por ejemplo, es una de las secuelas que ha quedado a largo plazo post pandemia, más allá del cortisol y del estrés propio del encierro. eh, la cantidad de casos con neuroinflamación aumentó de una forma muy significativa, ¿sí? La neuroinflamación, por ejemplo, produce síntomas similares a la depresión. Entonces, ¿qué pasa cuando en un organismo, en una persona, está la sobredemanda que genera un aumento sostenido del cortisol, de la adrenalina, de las citoquinas inflamatorias? Se desregula su actividad metabólica y se desregula su sistema inmune. Ujú. Y acá empezamos a ver que la inflamación empieza a ser en todos los sistemas, en el sistema nervioso, en el sistema digestivo, en el sistema osteoartromuscular, en el sistema inmunológico. ¿Mm? Y este desgaste, que es una espiral en relación a la sobreadaptación, esta persona con este nivel de desgaste tiene que seguir funcionando en su entorno, sobre todo si el entorno no valida que no está bien, no valida que no es lo mismo, y genera estos cambios funcionales, enfermedades y modificaciones epigenéticas, ¿sí? Por ejemplo, una persona que puede llegar a tener la copia de un gen para tener una enfermedad y este gen no estaba mm, activado. Ustedes saben que la fosforilación y la metilación activa o inhibe la expresión de los genes. Bueno, de pronto sí se activa. Ujú. Perdón, De volví a pronto repetir esto, Cristina, que no se escuchó. Volví a repetir, por favor, esto los cambios último. Se escuchó funcionales, mal bueno, de lo ok. sí, Lo que, bien, los cambios epigenéticos quiere decir que la célula recibe la información mientras se está transcribiendo, mientras está dividiéndose, se copia la información en la otra para generar dos células distintas, no distintas, iguales, pero nuevas. Cuando se está copiando, el gen que normalmente se desenrolla y necesita desenrollarse, esto es lo que sería la expresión. Para que se copie y se exprese, el estrés puede generar que un gen que está silenciado, enrolladito, se desenrolle y se transcriba. Y entonces se expresa, o al revés. ¿Mm? Esto es la metilación y la fosforilación. Así se llama el proceso. ¿Mm? En el cual o ese gen enrolladito se abre y se puede copiar y expresar, o no se abre y no se expresa. Entonces, funciones que deberían estar no están, o genes que no deberían expresarse, por ejemplo, en una enfermedad, se expresa. ¿Mm? Por ejemplo, en una enfermedad autoinmune, por ejemplo, en algún tipo de ceguera. ¿Tiene sentido? ¿O lo explico de nuevo? no, sí, tiene sentido, pero si lo explicás de nuevo, sencillamente va a ser mejor, si Bien, podés, porque el sonido sí, está más o menos. gracias. Bien, lo que yo decía era que el estrés va a hacer que haya cambios en los genes. Perfecto, Entonces, si había alguna enfermedad dormida, eso. um, O aparece. latente, ujú, Sí, con un aparece. disparador, un gatillo, Sí, que lo exactamente. activa. Sí. Y esa Ujú, activación
quiere decir que se pudo expresar lo que estaba silenciado. Y al revés, una persona, por ejemplo, puede tener una predisposición para una enfermedad, pero en un ambiente validante o Favorable. favorable, exactamente. Esa enfermedad no se expresa. Ujú. ¿Mm? Y si O se hablamos de mejora. personas, ujú, exactamente. Si hablamos entonces de personas que tienen una forma diferente de funcionar o necesidades diferentes para hacer lo que cualquier persona hace, cualquier persona neurotípica, esta sobreadaptación continua la predispone a enfermarse. ¿Mm? Disminuye su calidad de vida, su expectativa de vida, afecta su entorno, sus vínculos, lo que piensa de sí misma, su desarrollo. Y voy a seguir, a ver si pasa la página. Bueno, voy a seguir en realidad con la parte final, digamos, de lo que quería Sí, compartir, sí, que eran los casos. el audio no está bien, están diciendo si se puede mejorar. Eh, no sé si para vos es posible, porque si no, hay que tratar de que hables fuerte y lento, porque se entrecorta. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como iba, lo que seguía eran los casos, voy a dejar de compartir pantalla y me voy a pasar a Ah, otro dispositivo. ¿Mm? bueno, Esto se hace rapidito, pero no me van a ver por un segundo. Así vamos a los casos. no te preocupes, ya te vimos y sabemos que estás allí Perfecto. y que es muy interesante y valiosísimo lo que estás explicando. Bueno, ¿acá se me Ahora escucha es otra mejor? cosa, sí, totalmente. Mi computadora tenía sobrecarga alostática. Bueno, totalmente, ahora sí, te escuchamos bien. Bueno, entonces, en cuanto a lo que era la presentación, no queda presentar más, ¿sí? Porque venía la presentación de casos. Y les traigo para ejemplificar, ¿sí? 4 casos en particular. Varón masculino, diagnosticado con una neurodivergencia en su infancia, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. A los 20 años, 18, 19 años, tiene un trauma severo por un siniestro en la vía pública, por un accidente de tránsito. De tal modo que su cerebro, vamos a decir, su cráneo queda descolocado de la columna vertebral, ¿m? Y el tronco encefálico queda afectado. Esta persona sale bien de cirugía, vuelve a retomar su vida y en un tercer momento, estoy hablando de neurodiversidad, un trauma del cual aparentemente sale bárbaro, o por lo menos vuelve a salir funcional, no necesita adaptaciones a su vida, tiene 5 años, 7 años después, un desencuentro amoroso muy fuerte, que para él fue traumático, un duelo, digamos, muy difícil de superar, y posteriormente desarrolla insuficiencia renal crónica y la depresión que tenía se vuelve muy, 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 muy fuerte y difícil de modificar, o muy resistente al tratamiento, vamos a decir. ¿Mm? Ahí tenemos un caso. Segundo caso,
una discapacidad psicosocial como es el estrés postraumático complejo, con un trauma ocasionado por una catástrofe. Es esta mujer que yo les había comentado de Colombia. Cuando en el año 80 creo que se rompe el dique eh, por fallas en la infraestructura y en el mantenimiento, se genera un aluvión que se lleva todas las casas y las construcciones de, bueno, de alrededor, entre ellas em, el restaurante que tenían los padres. Ella estaba ahí en ese momento y ella relató que podía sentir los hierros y las ramas incrustándose en su cuerpo. Pasó el tiempo, ella de esto, después de todas las cirugías, salió adelante. Su traumatización compleja había tenido que ver con reiteradas violaciones por parte de un familiar en su infancia. Entonces ella sobrevivió a eso, sobrevivió a la luz, pero mucho tiempo después, ella trabajando en grandes empresas, allá en Colombia era una ejecutiva muy alta, tiene una crisis justamente por exceso de demanda. Y lo que la lleva a dejar todo es el maltrato de su jefe. Ella era una jefa regional, la persona por encima la trata mal disminuyendo su trabajo, ahí su cuerpo colapsa. Ella ya de por sí era muy autoexigente, tratando de cumplir estas demandas y encima después un reto. A partir de ese reto, comenzó con una inflamación severa y a no poder moverse. Y de ahí derivó en una artritis reumatoidea, que es una enfermedad autoinmune. Otro caso, una persona con altas capacidades, y acá el tema de las altas capacidades es difícil, porque así como pueden parecer normales o pueden parecer personas que les va muy bien en algunas áreas, les va no tan bien en otras, porque no es altas capacidades en todas las áreas, se refiere a la cognitiva. Y la sobreadaptación social o el masking, como se llama comúnmente, requiere o demanda muchísimo esfuerzo. A eso se le suma una situación traumática también, en este caso trauma vicario, porque le tocó, digamos, acompañar a un familiar muy cercano, a un hijo, que pasó por una traumatización severa. Entonces, a partir de todo ese estrés y este trauma vicario, desencadena una artritis psoriásica que está aquí en el caso, en el listado de discapacidades de la OMS. Y les traigo una pregunta para que analicemos. Y con esto me gustaría cerrar después de, digamos, acá cierro mi presentación, pero abro aquí una pregunta. Una persona con TEA, trastorno del espectro autista, funcional, es traumatizada por abusos reiterados en su adolescencia. Acá tenemos una doble discapacidad, una de neurodivergencia y tenemos estrés postraumático complejo. Viene un trauma, una situación traumática muy fuerte. Es una persona dependiente, queda expuesta a una situación de peligro, sola, sin sus padres o sin su sistema de apoyo, ¿no? Desencadena convulsiones no neurológicas. Estas convulsiones no neurológicas, que le pasan en momentos de ansiedad extrema, ¿cómo las catalogarían? Si tuviéramos que pensar en cómo afectan la vida cotidiana de una persona. ¿La pondríamos en discapacidad? ¿La pondríamos en qué? Me gustaría acá que se den el permiso de pensar y dentro de qué, ¿cómo lo pondrían? ¿Cómo dices? Funcionales. Sí. Se había sobreadaptado con su TEA toda su vida, porque funcionaba bien.
un masking tremendo, nadie se dio cuenta. Después le pasa el abuso. Acá tenemos una traumatización. Empieza con problemas para salir afuera, mucha ansiedad, y luego queda sola en un lugar donde se suponía que iba a estar cuidada, pero bueno, la intentan robar, ¿no? Otra situación de violencia. Su sistema nervioso, su padre era el que tenía convulsiones. Ella nunca las tuvo hasta ese momento. Podemos hablar de epigenética, podemos hablar de un montón de cosas, pero la funcionalidad, la vida de esa persona, cómo fue afectada a raíz de todas estas violencias que sufrió empezando por tener que sobreadaptarse a un entorno. La pregunta es, ¿a dónde clasificaríamos estas convulsiones de origen no neurológico? Esa es la pregunta específica. Y con esto cierro, ¿no? Pensando un poco en la sobreadaptación invisible a los que muchas personas, es más, hay muchas personas que quizás están acá, que tienen o altas capacidades o una neurodivergencia y nunca fueron diagnosticadas. Y lo dejo aquí. ¿Les gustaría compartir algo? ¿Por qué hay que clasificarse? En realidad no es que sea necesario clasificarse a ver, vamos a esto de vuelta, para visibilizarse y acceder a un entorno protegido y seguro. Vuelvo a lo de la sobreadaptación. Si esta persona que no necesariamente tiene un diagnóstico, que no tiene validación clínica, porque tomo el diagnóstico como una validación clínica de lo que está sucediendo para toda la sobreexigencia que está sobre esa persona y que nunca quizás dijo cuánto le pesa, quizás para eso, para validar esto que sí le pasa. Y quizás no genere ningún impacto en el entorno, por ejemplo, una persona con altas capacidades, pero quizás sí se habilita a permitirse descansar. Sí se habilita a no sentirse incómoda por no entender ciertos chistes, por ejemplo. O puede entender que en el caso, por ejemplo, de ahora autismo, antes Asperger, que su sentido de justicia va más allá simplemente de una valoración moral, que es algo que llega hasta su mismo centro, ¿no? Por eso también la OMS clasifica esto como disfuncionalidad funcional. Y lo pone así porque necesitamos hacer que los entornos sean más validantes, más amigables para las personas que no perciben, no sienten igual que nosotros, porque si no después se enferman. Gracias por tu pregunta, Ninet, porque eso creo que es una pregunta que se hacen muchas personas, particularmente acá en Argentina. ¿Por qué o para qué vamos a clasificar o vamos a saber? ¿Por qué o para qué? ¿Cómo? Me escuché la pregunta. ¿Por qué o para qué vamos a visibilizar a las personas con neurodivergencias o discapacidades funcionales? Ajá. A ver, Ninet, si te puedo leer. ¿Puedo ver por qué? La OMS acepta el concepto como marco social y de derechos humanos, pero no lo considera una enfermedad, ni trastorno, ni diagnóstico. Bueno, esto sería contrario a lo que está en el WOAS, ¿sí? El WODAS, perdón, es el instrumento que yo mostré que tiene la Organización Mundial de la Salud, el WODAS 2.0, ese que puse como una fotito en la presentación. Muestra, es un instrumento específicamente diseñado para evaluar la discapacidad y habla de discapacidad funcional. Entonces, uno puede no estar de acuerdo con el diagnóstico como déficit,
pero no menciona el diagnóstico como déficit, la OMS, sino que valida una diferencia para poder ayudar a adaptar un entorno. Por eso neurodiversidad podrías decir, funciona más como marco conceptual, movimiento social, perspectiva que va de la diferencia, más que como una categoría médica oficial. Exacto, Ninet, estoy de acuerdo, eso era lo primero que planteé. Teníamos dos visiones, viste que había un cuadrito y que lo primero que decía era de dónde venía el origen. Entonces, discapacidad desde el discurso médico basado en el déficit, neurodiversidad sobre la diferencia neurológica y diversidad funcional en relación a la adaptación que necesita o cómo es el funcionamiento. ¿Respondí? yo no escuché la pregunta primera que vos dijiste que transmitió Ninet, o la que vos respondiste. ¿Por qué hay que clasificarse? Ajá, después de ese ya hizo otro comentario, me parece, que vos Sí, leíste. que ahí Ajá. respondí, que la OMS acepta el concepto como marco social y ahí, bueno, yo hice como no diré aclaración, sino resalto que justamente el WODAS es un instrumento, pero que no es para estigmatizar, ¿sí? Quizás la forma en que lo dije se puede haber interpretado de esa forma. No es para estigmatizar, no es para rotular a una persona, pero sí es para validar y visibilizar, ¿sí? Y no hablamos sobre el déficit, sino en cómo adaptar el entorno para personas que funcionan o perciben diferente. Hasta ahí mi presentación. Bueno, Cristina, Espero, excelente. Sí, adelante, no, adelante. espero que por lo menos haya dejado algunas preguntas o haya removido algunas, haya generado movilización. Poneme, sí. Ah, no, que justo ingresó una persona. Y el programa lector hace campanita y ruidito, entonces a veces se superpone y no puedo llegar a escuchar. Siempre digo que tengo solo dos orejas o dos oídos, entonces no siempre puedo. Em, Decía excelente la precisión conceptual, la diferenciación, y un tema difícil, ¿no? Porque los bordes hace que esta propuesta orientadora para entender mejor a veces se utilice de manera a ultranza, de modo cerrado. Yo, más allá de abrir la hora y escuchar comentarios y demás y compartir, quería resaltar un concepto que a mí me parece fundamental, que vos dijiste y que hubo un poco de interferencia en ese momento, que es el de sobreadaptación, para que quede por ahí como enfatizarlo. ¿Cuánto habitualmente vivimos de manera cotidiana, más allá de las situaciones más extremas o intensas, en un estado de sobreadaptación? Y digamos que la sobreadaptación no es ni más ni menos que adaptarse por sobre el proceso natural de nuestras capacidades y posibilidades a distintas situaciones de la vida, para poder estar adecuados, entre comillas, obligados, sometidos, esclavizados, según la intensidad, a los condicionamientos que tenemos, ¿no? Este Funcionar. concepto que, claro, para poder funcionar exactamente. En sociedad, en familia, en la situación primaria, en familia, en la escuela, en los trabajos, en la vida, ni hablemos en situaciones sociales, culturales, etcétera, ¿no? Este concepto que es tan central y que hace, como vos decías, a veces a que uno siga y no diga nada. Pero yo agregaría algo más. Digo que muchas veces y mayormente no nos damos cuenta, no tenemos registro que estamos eh, viviendo la Sobreadaptados, vida. Pero sobreexigidos. exactamente, no nos damos cuenta. Si no Ujú. paramos y si no vemos y hacemos un autorregistro, tenemos una determinada capacidad de interioridad, de insight, de ayudas, lo que fuere, no nos damos cuenta. Y justamente seguimos en ese funcionamiento, en Hasta piloto que nos automático. enfermamos. Exactamente,
Tal cual. Cuando aparece el síntoma primero ligero, ya esto es una lucecita roja. Y después de ahí en más, según los autores, vienen distintos procesos de desorganización, digamos, o de manifestaciones somáticas, las cuales aparece una inmensa variedad de abanico de todo lo que nos podamos imaginar. Están los accidentes, ¿no? Donde los accidentes nos obligan a qué? A que hagamos un cambio del curso de la vida. No hay otra opción cuando aparece un accidente, ¿no? Esto hay también mucha investigación sobre esto desarrollada, ¿no? Que nos obliga sí o sí ante determinadas circunstancias, a veces terribles, sobre todo lo de los accidentes personales, particulares, no de los masivos, a pesar que también hay investigaciones sobre esto, ¿no? Los accidentes colectivos, a que de alguna manera el curso de la vida cambie. No te queda otra. Lo mismo con una enfermedad. Te obliga a cambiar el curso de la vida cuando no se pudo, por falta de recursos o de posibilidades internas o externas, poder tomar conciencia y conectarse con esto que vos dijiste, que es la sobreadaptación, que no es ni más ni menos que la acumulación de los estados de estrés. Bueno, punto. Me parece brillante, riquísimo lo que trajiste y acá estamos para tomarnos unos minutos, quienes puedan o quieran, compartir, aportar, preguntar y Bueno, agradecerte. pongo a disposición vamos a decir, entre comillas, paper, de revisión, digamos, sobre el cual se basó esta presentación. Lo pongo a disposición para el que tenga interés, porque no mencioné ningún autor. Todos los autores están mencionados en el paper. No importa. Lo importante es que vos transmitiste la riqueza de los autores y de tu experiencia, del impacto del trauma, ¿no? De qué representa en la vida y quién no ha tenido, y no ha vivido situaciones de trauma. Bárbaro. Bueno, Gracias. ¿alguien quiere compartir, preguntar? Aprovechemos la Cristina estos minutos antes que cerremos. No sé si sí. Bueno, si me permiten, yo quería comentar que, bueno, primero felicitar a la compañera por su presencia. Que hemos hecho hasta ahora, por lo menos en la oficina de facultad. Así que, pues nada, Importante, es un tema que me toca qué mucho. importante, colega. Sí, es un tema que Sí. me toca mucho y que pienso que desde esta concienciación que me acabas de crear, pues voy a trabajarlo mucho más de ahora en adelante y agradecería que compartas la presentación. No escucho. Sí, por supuesto, queda a disposición tanto el paper como el PowerPoint. Bueno, a mí se cortó mi escucha, así que no puedo escucharte, Elisa, pero supongo que el resto te habrá podido escuchar. No sé qué pasó acá en mi computadora. Bueno, el resumen es que creo que mi compañera de oficina murió de sobreadaptación. Ese es el resumen, porque trabajó, ¿verdad? Se esforzó demasiado por regresar antes de tiempo al trabajo y supongo que en un afán de aparentar, ¿verdad? Lo que decía la Ujú, compañera, de normalizar, ¿verdad? Su condición. ujú, Y pues nada, ella falleció intentando cumplir, intentando. Y ujú. bueno, pues que me llevó, ¿verdad? Me llevó muy fuerte el tema de sobreadaptación para trabajarlo mucho más porque no lo había considerado tanto como hasta ahora. Acá hay una Flor, pregunta, dice, teniendo un bebé de 5 meses con síndrome de Down, ¿hasta qué punto estimular y acompañar su desarrollo, ¿no? Y acá estamos entre cuánto estrés puede tolerar un cuerpo y lo ayuda a crecer, o sea, cuánto estímulo, y por otro lado, cuándo es el límite,
Y el límite te lo pone del bebé. Y de Cuando la ya mamá, no puede más. ¿Cómo y de la encontramos la mamá. desregulación? Y eso iba a decir, y la mamá Claro, sobreadaptada. Sí, iba a terminar con lo del exactamente, bebé para hablar del exactamente, exceso de estrés de esa claro. mamá. Porque en Ujú, general lo que no hablamos es de los acompañantes en estas situaciones, ¿no? Que es un tema que últimamente se le está dando más visibilización, pero en ujú. general, los Que es el costos, trauma vicario. consecuencias, exacto, exacto. Por regular, por adaptar, por normalizar, ¿sí? Por nivelar Exacto. las Ujú. exigencias entre comillas, la afortunada y dichosa normalidad de las Y es capacidades. interesante esto, Susana, Mm, porque una madre provee de estructura y de marco regulatorio a un sistema nervioso que está aprendiendo a autorregularse, ¿sí? Mientras es niño. Acá tenemos, en el caso del bebé, este, una condición que afecta su capacidad de regulación. El desgaste de proveer estructura regulatoria para ese infante es inmenso y necesita sí o sí red. Es el modo de abordarlo para que esa mamá pueda tener momentos de autorregulación y poder regresar a un estado de calma, o por lo menos tener momentos que compensen un poco el estado de hiperactivación con el que normalmente se encuentra, necesita una red. Porque es muy fácil decirle a una tal mamá, cual, tómate un tiempo, y no hay quien lo exactamente. cuide. Sí, bárbaro, me quiero tomar un tiempo para irme a bañar sola, pero ¿quién cuida al bebé mientras ella se va? No puede, Bueno, no puede, claro, a menos que y haya red. sí, exacto, y para eso traigo lo que estamos tratando de instalar y generar conciencia, que es lo imprescindible de la función del psicólogo en estas situaciones individuales, familiares, en la construcción de una red, en el acompañamiento, en el seguimiento, y que estamos tan fuera generalmente de lo indicado y de las posibilidades de acompañamiento y prestación. Bueno, en esto es lo que estamos trabajando tanto en este grupo de trabajo para visibilizar y difundir a la comunidad, a los prestadores, a la educación, al equipo de salud, etcétera, la vital prioridad del profesional psicólogo